Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Muy buenas tardes, son las 12 en punto. Yo soy Gaby Quiroz y los saludo con mucho gusto a todos ustedes y por supuesto a mi querida Sami. Hoy no tenemos con nosotros a Sabi, pero le mandamos un muy fuerte abrazo, un saludo y claro que este programa va dedicado también para ti, Sabi Mel. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Sam, ¿cómo estás hoy? 13 de octubre, 12 del día, ¿cómo te encuentras? Gaby, bien, muchas gracias. Ya sabes, aquí extrañando a Sabi, pero ya lo dijo Gaby, le mandamos un abrazo. Muy contentas de estar aquí hoy, porque hoy también tenemos un programa muy bueno y que nos hizo recordar muchas cosas y reflexionar y esperemos que les guste muchísimo también. Lo preparamos con mucho gusto para ustedes y claro que vamos a regresar a eso esencial que a veces perdemos de vista. Les agradecemos muchísimo. Y pues, Sami, a ver, hay una frase y ya lo vieron un poquito en nuestros pósters anteriores, aquí que hemos subido vía Facebook, ¿de quién vamos a platicar hoy? Y esta frase es súper especial y dice así: todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocos las recuerdan. Es una frase del autor Antoine, del que platicaremos hoy. ¿Y qué significa, Sam? Esta frase es fuerte, nos lleva de una transición, un momento a otro, ¿no? Ahorita nos encontramos en una etapa diferente y si recordamos un poquito seguro vamos a encontrar muchas cosas lindas, pero esta frase, ¿qué significa para ti, Sam? Pues yo creo que igual y todavía no soy tan grande y todavía me faltan muchas cosas por aprender y conocer, pero algo que sí me gusta mucho es, esta frase para mí es como cuando eres chiquito y empezabas te gustaba esto y te gustaba lo otro y no tenías miedo a experimentar, no tenías miedo a conocer, no te daba miedo el qué dirán o el... Entonces yo creo que esto se me queda mucho dibujando, ¿no? Que te salías de la raya y para ti era el dibujo más bonito del mundo. Para mí es esto, ¿no? No que no nos importe, sino el que nos atrevamos a hacer las cosas para que después de eso, pues después de que te hiciste 1000 dibujos, que te saliste poco a poco, comenzaste a ya no salirte de la raya. Entonces yo creo que es esto, que todo lo que hagas, lo hagas con constancia, pero no te olvides de divertirte. O sea, yo creo que el chiste es que hagas algo que te gusta. O sea, que trabajes en algo que te gusta y eso para mí es el no olvidar ser niño, pero siendo grande, hacer cosas que te gusten. Exacto. A mí me parece que ese espíritu tan creativo que tienes, Sam, claro que lo reflejas porque, pues bueno, el disfrutar lo que hacemos es también una parte importante, ¿no? Y ahora yo recuerdo un poquito, sí, o sea, tienes mucha razón en este tema de no olvidarnos y sobre todo creo que regresar a eso esencial, a lo que es esencial, independientemente a qué nos dediquemos, qué hagamos, que lo hagamos con ese amor, con esa pasión y que no olvidemos el sentido. A mí me es muy fácil y seguramente a todos nos es muy fácil olvidar el sentido de para qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y en realidad a veces eso nos permite detenernos un poquito y dejar de ir como máquinas, dejar de ir avanzando como una máquina y decir, tengo que trabajar, tengo que tener listo esto, tengo que pagar las cuentas, tengo y debo tantas cosas que no nos detenemos a decir, bueno, ¿y esto qué sentido le doy yo? Entonces, bueno, un poquito de lo que vamos a platicar hoy y también queremos conocer y saber, ustedes que nos están escuchando, qué es lo que recuerdan que les encantaba realizar cuando eran niños y que hoy por las tareas cotidianas, que hoy por el ritmo de vida que tenemos, lo han dejado de hacer, pero que es necesario retomar, que les gustaría retomar. Queremos conocer sus opiniones. Recuerden que estamos por WhatsApp en el 5610084243. Nos encanta escucharlo, nos encanta que nos manden mensajes y que estén en contacto con nosotros por este medio.
El WhatsApp es uno de ellos. Queremos escucharlos y leerlos sobre todo. Sí, la verdad que este programa ha sido muy bueno, nos ha servido para reflexionar y por eso queremos compartirlo con ustedes. Bien decíamos, se trabajó con mucho amor y buscamos que pudiéramos dejarles algo que los dejara pensando. Así que iniciando el programa de hoy, ya vieron nuestras postales, hoy vamos a hablar de Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor de El Principito. Definitivamente este es un libro clásico que yo creo que la mayoría ha leído o por lo menos han escuchado. Así que se los recomendamos muchísimo. Y este libro plasma esta esencia de no olvidar al niño que llevamos dentro. Y junto esta obra ha ido abordando y en diversas ocasiones llevada al cine. Entonces tenemos muchas adaptaciones, obras, diversas maneras en que este libro se llevó a diferentes lugares, hasta obras como de teatro o de ballet. Entonces, esta vez vamos a hablar de la película del director Mark Osborne, entonces nos enfocaremos en ella. Es una película de animación que nos aporta valiosas enseñanzas, sobre todo cuando se trata de ayudar a reconocer qué es lo esencial de esta vida y nuestro tránsito hasta la etapa adulta. La necesidad de dejar una huella y esta debe ser imborrable en nuestros seres queridos y nos va a ayudar a afrontar pérdidas y todo lo que vamos a ir creciendo y conociendo a lo largo de nuestra vida. Es un recorrido maravilloso, la vida es un puente, hay que transitarlo y darle el sentido. Y para eso tenemos a nuestra maravillosa sección desde el libro con nuestro queridísimo invitado, el doctor José Antonio Forzán Gómez. Maravilloso tenerlo con nosotros, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por abrir este espacio al Principito y a Saint-Exupéry, ¿no? Son más importantes que lo que yo... Hombre, a usted muchísimas gracias Sí, por gracias. invitarlo y traerlo, porque por ahí lo vemos también, ya está en su pantalla aquí el muchacho, muy Sí, atento con nosotros. la Eso, verdad, ahí primero está. pensé en poner unos bababs, pero se me veía la cabeza como si fuera coliflor, entonces preferí no ponerlo. Si ya Qué bueno que distintos memes me pueden hacer mis saludos. eligió un mejor planeta. Exacto, exacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Oigan, y recuerden que si se perdieron, esta sección es la sección desde el libro. Hablamos de diferentes películas y por supuesto el doctor Forzán siempre nos engalana con su presencia, su sabiduría y todas las recomendaciones que nos hace. Si se perdieron estas secciones, pueden volver a escucharlo a través de Spotify y de YouTube para repetirlo o también para conocer un poquito más de aquellas películas que posiblemente tengamos tiempo en esta cuarentena para verlo y nos encanta, nos encanta. Así que síganos. Magnífico. Pues sí, doctor, muchísimas gracias por estar aquí, contentas como siempre con la sección. Así que hoy ya les platicamos que vamos a hablar del Principito, pero vamos a hablar adaptado en específico a una película. Este gran autor, esta película se estrenó en el 2015 y fue llevada a la pantalla grande por el autor que mencionamos, Mark Osborne, de cine, que logró muy bien plasmar esto del Principito. Además nos trae por ahí una historia que fue algo muy bonito, que esta adaptación no fue solo la historia del Principito como muchas de las que vemos. Por ahí vemos otra historia ahí en la película que esperemos que más adelante platicaremos de ello. Así que, doctor, existiendo tantas adaptaciones de este libro clásico, ¿qué fue lo que lo llevó a elegir esta? Que para todos nuestros radioescuchas los invitamos, está en Netflix, muy accesible, ya habíamos platicado. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a escoger esta adaptación de Netflix del Bueno, 2015? no quiero decir que fue la voz de Manuel El Loco Valdés, que falleció hace unas semanas, ¿no? Que también intervino en esta elección, pero yo creo que es una de las adaptaciones que ha tenido El Principito que más recupera la esencia del personaje, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante. No solamente la animación que hace convivir dos estilos distintos, ¿no? De la propia historia del Principito, que los dibujos son de verdad son maravillosos, que difieren de los propios de la obra original de Saint-Exupéry, que es el que vemos acá atrás, pero es una animación que aporta, yo creo que al texto del Principito. Y por otra parte, esta otra
línea argumentativa que decían ustedes que no les queremos contar al final para no hacer spoilers, ¿no? Pero que resulta muy interesante, ¿no? Esta apertura al y qué pasó después y cómo se ve ahora y qué problemas contemporáneos están experimentando pues algunos de los niños, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Ahora, es un gran reto la adaptación de la obra de Saint-Exupéry porque el propio epígrafe de la obra del Principito señala que no es una obra dedicada a los niños, ¿no? Aunque es un texto que obviamente lo pueden leer desde niños, ¿no? Yo creo que la primera vez que lo leí fue a los 8 años, ya no me acuerdo, eh, pero que en realidad es una obra para adultos. Eso es una cuestión bien interesante porque hay una crítica muy severa de Saint-Exupéry a las condiciones que experimentamos más que los niños, los adultos, ¿no? Que son muchísimas y que, digo, en la película, pues hay una tensión ahí muy interesante entre una niña que va a tener un estilo de vida pues muy controlado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy enfocado a resultados y a evidencias y competencias y ese tipo de cosas. Una mamá que se enfrenta al reto de ser, pues no sabemos si madre soltera, divorciada o cómo llegó a estar en la crianza de su hija de manera sola, pero además tiene que trabajar, ¿no? Que es un enorme reto. Y por otra parte, pues la historia de un vecino muy particular que nunca sabremos bien a bien si eso no es Saint-Exupéry y obviamente lo que está ahí rodeando, ¿no? El descubrimiento, pues, de este supuesto, este otro personaje que va a aparecer, que parece ser el Principito, pero que nos deja la apertura de si eso no es, ¿no? Como la novela, cuento extenso, novela corta de Saint-Exupéry, tiene un final abierto, no sabemos qué pasó con el Principito. Digo, yo tengo mis suposiciones muy trágicas al respecto, ¿no? Y creo que la mayoría lo debe tener, pero la apuesta de esta película es un abrir a una posibilidad, ¿no? Entonces, es una película que abre la línea argumentativa de una manera muy interesante y repito, la animación a mí me parece fantástica, ¿no? Entonces, como que hay muchos elementos involucrados que vale la pena revisar. Yo creo que sí es una muy buena adaptación. Si quieren, luego hablamos de otro par que no me parecen tan afortunados con todos y sus aciertos, ¿no? Pero esta se me hace la mejor. Sí, doctor, uno de los puntos muy rescatables de esta película animada es que justamente el objetivo no fue hacer una adaptación propiamente del libro, ¿no? Que es como, hemos visto que antes, digo, tenemos más de 30 años viendo películas y viendo adaptaciones y todos se asimilaban a algo, tenían el objetivo de asimilarse al libro, a esta obra. Y esta película, lo particular es que nos invita a refrescar una experiencia del Principito, pero con dos escenarios. O sea, vimos dos escenarios diferentes. Este escenario desde la persona que lo lee, es como recordarnos a nosotros, o sea, justamente lo traslada a un momento tan contemporáneo que sí nos podemos ver nosotros también parte de la historia, nos podemos ver siendo parte de los personajes que colaboran en esta historia que une un poco con el Principito y pues bueno, los personajes nos representan. Eso yo creo que es algo que es duro de ver, pero una película que esta sí era creo que para niños, esta sí fue un poquito más para niños, sin embargo nos sigue dando mensajes para nosotros los adultos. ¿Qué vamos a hacer con estas representaciones? Que al final, pues bueno, ya ahorita vamos a seguir tocando el tema, un poquito más de trasfondo, ¿qué hay detrás de todo esto? Es correcto. Esta pues, no es una adaptación tal cual, ¿no? Hay una película, no recuerdo el director, si alguien de la audiencia no lo dice ahí que tenga San Google a la mano, ¿no? Pero que es una adaptación musical, ¿no? Ese es un tratar de hacer el Principito, porque como se ha llevado al teatro y demás, quieren hacer una obra musical del Principito
de alguna manera, digo, el actor que sale de Principito pues, está muy bonito, ¿no? Sale este comediante muy bueno que salió en algunas otras películas de Mel Brooks, vaya, salen unos muy buenos actores, ¿no? Ahí disfrazados. Pero yo creo que precisamente lo que hacen es infantilizar al Principito, ¿no? Entonces, en esta obra sí hay este enorme desafío. Hay una adaptación, por ejemplo, más que una adaptación, es como una revisión de una película que plantea un problema similar sobre la infancia y la vida adulta, que es precisamente la historia de Peter Pan, ¿no? Y esta adaptación en la que salen Robin Williams como Peter Pan, ya como un señor, pues no Godín, ¿no? Porque este era más ejecutivo de la bolsa, ¿no? Y sale, bueno, sale Robin Williams como Peter Pan y Hook, un papel maravilloso que hace Dustin Hoffman, precisamente Garfio, se me hace maravillosa la adaptación en cuanto a personajes, ¿no? Y es este dilema del problema del hombre de familia contra el hombre de negocios, que yo creo que tiene temas interesantes, pero que de todos modos hay un distanciamiento con respecto a la idea original del libro de Peter Pan, ¿no? Que también podríamos hablar. Pero estas segundas versiones especulativas, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si? Pueden ser también muy arriesgadas, ¿no? Hay buenos aciertos, como esta del Principito desde mi punto de vista, y otros que aunque están muy bonitos y la historia es muy tierna, ¿no? Como la propia serie que también hay deambula en Netflix, de la animación del Principito, no sé si la han llegado a ver, pues es que andan viajando de distintos planetas, el zorro y él, y no regresan y le escribe a la rosa y demás. Son bonitas las historias, hay mensajes bonitos, hay moraleja, el zorrito está muy bonito, etcétera. Pero yo creo que dista de la esencia del problema del Principito, ¿no? Que es un problema que no solo se centra en el tema del crecimiento, ¿no? Que es un poquito el tema de Peter Pan, el síndrome de Peter Pan de que uno no quiere dejar de ser niño, ¿no? Sino que cala más hondo en la parte existencial, ¿no? El Principito de verdad es un texto que se puede leer y se debe leer ya con los años encima, de verdad no sé cuántas veces lo he leído, y hasta en agendita lo he tenido y toda la cosa, ¿no? Pero es un texto que puede ser un referente para nuestra vida adulta en los dilemas de un adulto, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Porque pues cuando uno tiene una familia que mantener, cuando uno tiene deudas que pagar, ¿no? Colegiaturas que uno dice, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? O cuando tiene problemas de interrelación con algunos de los personajes que viven aislados en los planetas, ¿no? Si quieren, luego platicamos de ellos. Eso son problemas de adulto, ¿no? Eso es un tema, no es solamente de quiero seguir jugando en las calles, ¿no? Por ejemplo, esa es una cuestión maravillosa que ojalá pudiéramos hacer, ¿no? Sino el cómo ver el mundo de una manera siempre nueva, ¿no? Ese es el gran tema quizás del Principito, ¿no? Cómo encontrarse con el otro, aunque el otro no quiere encontrarse con uno, ¿no? Y eso es algo que se ve también en la película, ¿no? En la que estamos hablando ahora, la creación de muros de no te juntes con este anciano que quién sabe qué intenciones tenga, ¿no? Y pues luego con todo lo que uno se entera en los medios de comunicación, ¿no? De lo que pasa con los niños y con las niñas particularmente, pues sí, no te juntes con el desconocido. El problema es que pues estaba muy sola la niña, ¿no? Pero bueno, ya me estoy extendiendo en este comentario. Pero sí, en síntesis, yo creo que el gran dilema de esta película y de la obra del Principito, más que un tema de crecimiento con los años, no de quedarse chiquito, es qué hacer con la vida adulta, ¿no? Ese es el gran problema del Principito. Sí, doctor. Claro que esta película sí nos dejó una como enseñanza, y bien decía usted, doctor, al principio pues uno lo lee de chiquito, se lo leen sus papás y como que no lo puede apreciar, está como, ay, bueno, qué padre, ay, qué bonito el Principito, el zorrito, pero ahora, o sea, ahora que estamos un poco más grandes y ya comprendemos más, ¿no? Pues ahora sí ya te empieza a caer
como el sentido, te da una idea de, oye, yo no había visto esto, oye, y empiezas a caer en todo esto que estamos viviendo día a día, en esto que es nuestra vida cotidiana. Y hablábamos esto, sí, no es la idea de un niño que no quiera crecer. Tenemos mucho, mucho trasfondo en esta película y que creemos que fue maravillosa y pudo plasmar muchísimo esto que vivimos, esta soledad, estos niños y por una y otra la mamá tiene que salir y trabajar. Entonces, esta película, a pesar de todo, nos habla de también estos padres que controlan, que puede ser muy sutil, la mamá lo que quiere es pues que la niña esté bien, esté contenta, que pueda tener armas o que pueda ir haciendo su vida, pero yo creo que también falta un poquito el pensar, pero es lo que la mamá quiere o también poquito que la niña vaya haciendo cosas que les gusten. Entonces, este camino como padres a veces está esta línea muy ligera en lo que yo quiero y quiero que sea mejor para mi hijo porque quiero su bien, pero también a veces soltar un poquito porque pues también qué quiere mi hijo, o sea, conforme van creciendo van teniendo su propio pensamiento, su criterio. Entonces es muy importante esto, acompañarlos, orientarlos, enseñarles, pero no imponer totalmente. Yo creo que es muy buena esta comunicación y en estos tiempos es muy difícil, en estos tiempos que la mamá tiene que trabajar y a lo mejor ya nada más la puede ver en la noche y la niña ya está dormida, entonces esto es algo muy difícil. Igual en este tiempo de cuarentena nos hemos podido acercar. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo más unos con otros. Entonces, igual este es un momento en el de, si yo no pude platicar con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos, pues me puedo acercar un poquito más para esto del día a día. Así que lo esencial es que, ¿qué podemos ver en el comportamiento de la mamá con la niña con el control? ¿Cómo usted relaciona esto? ¿Qué le deja esto de la mamá con este control a la niña? Que para ella es como normal, ¿no? Vemos ahí en la película, no les queremos como contar completamente, pero ahí hay un pizarrón que impresiona este pizarrón, en verdad. ¿Qué le deja esto a usted, doctor? Bueno, es que, a ver, es un gran tema, ¿eh? O sea, no está, la cuestión de ser padre no es fácil, ¿no? O ser madre no es fácil, ¿no? Y más una madre en las condiciones en las cuales está esta señora, pues es muy complicado, ¿no? O sea, es enfrentar a ella misma. Digo, hay un problema, o sea, la mamá tiene que trabajar y tiene que organizar y tiene que normar, tiene uno que generar pues ciertos controles sociales, ¿no? O sea, la cuestión es ver si Marcuse o no tenía razón, perdón que cita Marcuse a esta hora del día, pero decía Marcuse que realmente la sociedad occidental es un problema porque se ha controlado todos nuestros elementos instintivos, ¿no? Entonces, digo, si nosotros decimos, bueno, es que hay que dejarlo ser, pues luego tenemos el Señor de las Moscas, ¿no? O sea, que también podríamos hablar sobre esta maravillosa novela de película también de El Señor de las Moscas. El problema aquí es este sutil arte, ¿no? De estar en un punto medio, ¿no? O sea, o como decía, digo, no quiero decir la hermenéutica analógica, como decía Mauricio Beuchot, o como diría mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? El problema son los extremos, ¿no? Y ese es el gran tema que también ve el Principito, ¿no? En estos personajes que se van al extremo y viven para sí mismos, ¿no? Y creyendo que la norma son ellos solos, ¿no? Y es curioso, pero los niños luego son muy egoístas y no aprenden a ver al otro. En la adolescencia es este cambio donde precisamente se abre a otras posibilidades y otros universos, pero antes el niño es el niño y y nada más está él, ¿no? Ese es otro gran tema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mediar entre esta necesidad de crecimiento a un lado del otro, ¿sí? Y otra cuestión de educar para la libertad, ¿no? Alfonso López Quintas, que es un autor que ha analizado mucho al Principito, esto quizás nos sirve para entenderlo. Hay una libertad de maniobra y una libertad creativa. Son dos cosas distintas, ¿no? La libertad de maniobra es precisamente lo que ahorita no tenemos mucho, no podemos salir, bueno,
Aquí no hay toque de queda y cada quien sale como se le pegue la gana, ¿no? Pero en otros países donde sí hay toque de queda, no hay libertad de maniobra, ¿sí? O sea, aquí hay una recomendación, ¿no? Que la podemos seguir o no. Esa es nuestra libertad de maniobra. Pero si estuviéramos encerrados, realmente encerrados, ¿no? Con guardia nacional afuera a punta de bayonetas, ¿qué podemos hacer con nuestra libertad creativa, con nuestra libertad interior? ¿Sí? Y el Principito nos da una de las claves que encuentra López Quintás en esta obra del Principito, cuando está con el zorro. El zorro es un gran personaje, y esa relación es bellísima, bellísima. Digo, en la película es muy bonita, ¿no? Se rebasa la parte fetichista del muñequito de peluche, ¿no? La cuestión aquí es la domesticación. Ay, no, pero ¿cómo, no? O sea, domesticar es privar de libertad, ¿no? El domesticar es crear lazos, ¿sí? Precisamente es yo soy para ti como tú eres para mí, ¿no? Sin citar de manera precisa el diálogo, la relación que existe entre el Principito y el zorro, o cuando está el Principito con las rosas, no se acuerden que llega al jardín y demás. Yo también quería poner ese, pero ese me gustó, ¿no? Cuando llega al jardín y dice, pues es que hay muchas rosas, pero para mí solo hay una. Esa relación de unicidad es muy, muy importante. Si nosotros queremos nada más tener a una rosa y esa rosa tenerla como pensó el Principito del domo, y bueno, le puso el domo y demás, pero la rosa se ahoga y se muere la rosa. Es que era lo que le pasaba a la niña, ¿no? O sea, estaba ahogando la niña. Pero tampoco la podemos dejar aislados, ¿no? Porque si no se la comen los borregos, ¿no? Acuérdense, el inicio del Principito es muy, muy importante eso. Entonces, el gran problema precisamente de la paternidad es que creemos que con ciertos mecanismos de control de comportamiento, por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? No deslata y te instalo la aplicación no sé qué, ¿no? Es tener controlados a los niños porque ya les generamos un mundo alterno, ¿no? O dejarlos todo el tiempo en la escuela. Y yo creo que hay una pregunta muy de fondo también en esta adaptación. Es qué tipo de educación queremos tener para los niños, ¿sí? O sea, realmente decir, estamos orientados a una cuestión de todo el tiempo ocupados, ¿no? De tener todo el tiempo a los niños programados para que estén dando resultados en la escuela y las escuelas contribuyendo a ese tipo de resultados que son cortoplacistas, ¿no? O realmente los estamos educando para la vida, ¿sí? Eso es muy, muy importante. O sea, ¿qué es lo que queremos? O sea, la intención de la mamá no era mala, ¿no? El problema es que ella creía que la vida era control, ¿sí? Y la vida no es control, ¿no? La vida tiene muchos imponderables, ¿no? Como lo es la pandemia, pero tampoco la vida es, pues es un festín ahí medio raro, ¿no? O sea, hay que buscar en este intermedio, ¿no? De qué podemos hacer entre el control y las posibilidades extracreativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que el Principito es una gran escuela para entender que, como decían al inicio, que lo esencial es invisible a los ojos. No todo tiene que ser evidente, no todo tiene que ser control y, y hay que aprender a tener estas vinculaciones como tener el Principito con el zorro, ¿no? Y también con el piloto, ¿no? Es muy, muy importante. Pero bueno. No, doctor, es que está bastante bien. Son temas que de verdad nos deberían interesar a todos, que todos estuviéramos poniendo atención. De verdad no se tienen que perder este gran libro, esta gran película, gran adaptación. Los adultos nos hemos vuelto cada vez más adultos, ya hemos perdido rumbos y aquí justamente, no hablando de los padres, digo, en mi caso no soy madre, no sé si la vida me regalará este don, pero sí me parece que hay un equilibrio que hay que encontrar, pero primero también con nosotros. Lo platicamos ya en alguna ocasión con estos libros, con el maestro Zamora de formación, ¿no? Cómo formar el carácter, cómo formar el autoestima, cómo formarnos en el autoconocimiento. Y el tema de la mamá, ¿no? El control de la mamá. A mí de verdad me resuena mucho esta frase, ¿no? Que
no tiene que dejar nada al azar. Y para esto es el plan de vida. Wow, o sea, eso es impresionante. Y una película con la que podemos contrastar un poquito El Principito, una película bastante actual, a mí me encantó, esta adaptación de Nancy Springer, Enola Holmes. Un contexto completamente diferente, sin embargo, este común denominador, ¿no? El amor de los padres por sus hijos. Unos no saben hasta dónde llegar, unos han aprendido demasiado, unos no han aprendido aún todavía, pero dan lo que pueden, demuestran lo que pueden, no se les puede pedir demasiado. Así que hay un viaje que eventualmente nuestros padres tendrán que dejarnos hacer y ese viaje lo tenemos que encontrar nosotros. Este viaje es para descubrir quiénes somos en el camino de la vida, en este tránsito por la vida y pues la protagonista lo descubre. Esta protagonista, la niña del Principito, descubre porque se decide emprender este viaje, lo cual se me hace maravilloso con este vecino, que además yo me imagino que sí es Antoine. Este personaje, digo, piloto, filósofo, nos encantó ver la creatividad con que tiene el cuarto, ¿no? Lleno de tantas cosas y demás. Pero pues les agradecemos también muchísimo a todos los que nos están escribiendo aquí en Facebook, a los que nos están viendo. Un saludo a Jesús Escobar, a Jacqueline Calderón y también, por supuesto, un gran saludo a Nancy Medellín, nuestra querida productora, a Radio Anáhuac por permitirnos este espacio, los comentarios que nos han llegado en el chat, también muchísimas gracias, y a los que emprendieron este gran viaje con nosotros para poder adentrarnos en El Principito. Doctor, ¿qué le parece? Pues sí, digo, vi la película de Enola Holmes, me parece buenísima, ¿no? Es muy interesante. No he leído los libros, digo, francamente ya luego la vida no nos da, pero yo creo que es el papel de la literatura y del cine, el buen cine y la buena literatura, lo que nos permite es imaginar posibilidades, ¿no? En el sentido de que la vida, por supuesto, digo, hay que ver cómo hacemos este viaje, ¿no? Hay personas que les gusta viajar y a ver a dónde nos lleva el ferrocarril, ¿no? Y así se suben y ¿no? Pero también hay personas que se abren a las posibilidades, pero tienen un objetivo dentro de este viaje, ¿no? Que es lo que sucede con Enola Holmes, que no se quiere distraer de su objetivo, digo, no les voy a contar el centro de la película, pero va a buscar a su mamá, ¿no? Ese es su destino, ¿no? Para dónde va, y a partir de ahí va trazando sus acciones y sí, pues hay un elemento de descubrimiento, ¿no? El Principito lo que tiene, pues es también es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda existencial que uno dice, bueno, ¿termina con la adolescencia la búsqueda existencial? No, para nada, ¿no? La búsqueda existencial continúa, ¿por qué? Porque hay otros insumos que nos mueven, ¿no? Hay otros planetas que visitamos que nos mueven el tapete. Y en este caso, los libros nos permiten generar estas posibilidades, como sí, ¿no? Uno no tiene que andar viajando de planeta en planeta y se encuentra con, pues es que este rey que gobierna en soledad, ¿no? Es una cosa rarísima, estos bababs que los aplastan todo, o este contador que cuenta, pero no sabe ni qué, ¿no? Es como aquellas personas que piden y piden informes y reportes, ¿para qué? No sé, ni los leen, ¿no? Es esta forma de estar en un mundo sin sentido, ¿no? Lo que decían al inicio de la transmisión. Perdemos el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estamos haciendo las cosas? No es lo esencial aquello que es visible, ¿no? Es algo que va más allá, ¿no? Y que incluso a veces ni lo tenemos presente, ¿no? La rosa del Principito, que era su motivo, no estaba con él, estaba en su recuerdo, estaba en su memoria, ¿no? Hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a la gente? ¿No? ¿Qué es lo que mueve a los papás? ¿No? ¿Por qué quisiste tener hijos? ¿No? Para tener, ¿qué? ¿No? Esa es una pregunta ahí que parece muy, y cuando lo respondemos de manera muy utilitaria, pues la respuesta va a ser muy utilitaria, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Y ahí es interesante porque los hijos pues, son personas que hay que acompañarlos en su desarrollo, pero el desarrollo implica pues estos retos existenciales, ¿no? Ese es
el tema de la educación tiene que ver con para qué estamos formando, y nosotros que estamos en una universidad, ¿para qué estamos formando a los jóvenes? ¿Qué significa esto de la educación? ¿No? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? ¿No? Habilidades que se olvidan a veces, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudié comunicación teníamos que aprender a editar en cintas de carrete abierto. O sea, yo les digo eso a ustedes que no saben de lo que era esperar una transparencia durante 15 días para que saliera revelada la foto, ¿no? Casi, casi. Pues yo les digo a ustedes una cinta de carrete abierto, me van a decir, ¿y eso qué es? Pues ya no existe. ¿Sí? Eso, ¿de qué sirvió? Lo que servía es lo que era invisible a los ojos, ¿no? La estructura narrativa, ¿no? Entonces, bueno, y eso lo pueden aplicar en cualquiera de las fierritos y aplicaciones que ahora tenemos, ¿no? Esa es una cuestión muy importante. Entonces, ¿qué es lo esencial, lo que es invisible a los ojos? ¿Qué es lo que está buscando el Principito? Este vínculo, este lazo, y por eso genera lazo con el piloto, ¿no? Que el piloto es el que se transforma al final de cuentas, con el zorro, precisamente, y con la serpiente. La serpiente hay un vínculo, y hay un vínculo que posibilita otra cosa, otro estadio dentro de la vida del Principito. Y eso se nos olvida, ¿no? ¿Sabes? Creemos que todas las relaciones son virtuosas y son bonitas y son de éxito, ¿no? Pero en realidad para pasar a otra etapa de nuestra historia también hay que fracasar. Y eso no está, o sea, no, es que tu plan de vida te va a evitar el fracaso. ¿Y el coronavirus? El coronavirus no estaba en el plan de vida de ninguno de ustedes dos, se los aseguro, hace 7 meses, ¿no? Y así lo podemos pensar. Pero hay que estar pensando en estas posibilidades, y eso lo da la literatura, ¿no? Y el buen cine. Perdón, ya me he extendido, ¿no? Gracias, doctor. No, la verdad que sin duda sus comentarios nos han ayudado muchísimo, nos dejan mucho que reflexionar, y esperemos que también a todos nuestros radioescuchas estén aquí y tengan esta espinita de ay, y que les esté dejando algo. Les recordamos que estamos aquí con el doctor José Antonio Forzán, estamos hablando del libro del Principito, esta adaptación que llevamos del libro a Netflix. Así que, doctor, también queremos platicar un poquito, es que hay muchísimas frases que yo creo que nos dejan algo y nos dan un significado y queremos analizarlas. En el libro vemos que hay ahí una frase que dice, si le dices a las personas mayores, he visto una casa preciosa con ladrillos rosas, con geranios en las ventanas, palomas en el tejado, no se la pueden imaginar, no acertarán a decir que la casa es hermosa. Pero si les dices, he visto una casa que vale 100,000 francos, entonces sí te dirán qué hermosa es. Entonces, esta frase, este fragmento nos deja mucho que decir, que pensar sobre cómo necesitamos ver las cosas de un punto diferente. Esto de los niños lo ven de una manera y ahora como adultos, ¿cómo cambia totalmente esta perspectiva? ¿Qué podemos hacer para no perder de vista las cosas que en un momento para nosotros eran muy bellas y ahora ya los perdemos de vista? ¿Qué consejo nos puede dar? ¿Cómo podemos seguir teniendo este niño interior para que no lo perdamos y sigamos trabajando y día con día, pero no perdamos este amor por nuestro propósito? Si yo supiera la respuesta, bueno, el gran problema aquí es que si, el ser humano conforme crece por su propia naturaleza, incluso va teniendo otro tipo de respuestas al original, nos volvemos más abstractos, ¿no? Por eso, cuando el piloto está con el Principito al inicio, ¿no? Que le dice, a ver, píntame tal cosa, ¿no? O él como recuerda, a ver, cómo yo pintaba el elefante que había sido devorado por una boa, ¿no? Eso me hace una maravilla, ¿no? Y lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque hay porque la sociedad nos va imponiendo cierta normatividad y la creatividad se va diezmando, ¿no? Pero también hay que ver que la propia creatividad implica ciertas reglas, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, si yo quisiera pintar algo como lo que tengo allá atrás y desconozco
la composición o los elementos de color que están aquí vertidos, o yo lo quiero proyectar, pues nada más, o lo quiero transmitir a través de Zoom, pero no le sé poner el fondo virtual porque no me importan las reglas, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, aprender a vivir implica también tomar en cuenta una cosa. Los niños cuando juegan son muy serios en sus juegos, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con eso? Que si uno les hace trampa en su sistema, porque repito, los niños son muy egoístas, es que sí fue gol, oye, pero espérate, ahí está el poste, no, el poste estaba más allá, ¿no? O está muy alta, pues sí, pero para mí sí me metiste un gol y estaba como 3 metros sobre la tierra, ¿no? Pero se enojan, ¿no? Se enojan porque su sistema de reglamentación no está en diálogo, ¿no? No lo hacen explícito. Pero cuando nosotros nos tomamos en serio el juego, ¿no? Cuando vamos aprendiendo a jugar ajedrez, ¿no? De manera más clara, o Calabozos y Dragones, o digo, sé que está de moda, pero ¿cómo se llama? Among Us, ¿no? Que uno tiene que resolver un misterio. No lo he jugado, he visto a que mis hijos traen el tema de Among Us, ¿no? Y no lo entiendo muy bien, creo que tienen que resolver ahí quién es el culpable, no sé, bueno, cualquiera de estos juegos, ¿no? Que sean o tradicionales, tienen que tener reglas, y a partir de esas reglas somos creativos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces nos quedamos con las reglas y nos volvemos muy legalistas, o nos volvemos con esta imposibilidad de hacer otras cosas, o queremos tenerlo todo muy controlado, ¿no? Tienes que llenar este reporte porque si no, se acaba el mundo. No, hay que reportar, pero ¿se acaba el mundo? No, de verdad, ¿es en serio? ¿En serio tu regla es esa? ¿No? O ¿cuál es el valor, por ejemplo, en el ámbito laboral? ¿Cuál es que era lo que le pasaba al personaje que parece el Principito hacia el final? Tenía que trabajar, pero no tenía el sentido. Tenía las reglas, pero no tenía el sentido. Entonces digo, sí, las reglas, pues hay que cumplir con cierto horario, etcétera, ¿no? Pues si no, pues si cada quien va a entrar a la clase a la hora que se le pega la gana, pues mejor no demos clase y vivamos la vida loca, ¿no? Como diría Ricky Martin o el burro de Shrek, ¿no? Pero en este sentido, lo que tenemos que empezar a hacer es aprender a crecer, pero en relación con el otro. Sí, eso es muy, muy importante. El Principito estaba en su mundito chiquitito hasta que llegó la Rosa y la Rosa le cambió la vida. ¿Sí? Es el vínculo lo que transforma. Si nosotros nos quedamos con la norma, con el caparazón de cristal para cubrir a la Rosa, perdemos a la Rosa. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es entender que es todo, esta complejidad es una red de relaciones creativas, es un llamado al encuentro creativo con el otro. Porque si nos vamos nada más en eficiencia, perdemos de vista al otro. No sabemos cuáles son sus intencionalidades, cuáles son sus motivos, cuáles son sus tiempos, ¿no? Es el gran mérito del mugre bicho coronavirus, es que es una enfermedad de encuentro. Rompe el vínculo con el otro, nos lo aísla, pero se encuentra con el otro de una manera distinta en cada paciente. Ese es el reto del coronavirus. Y queremos, y ahí está el gran reto, queremos ser una vacuna que pensamos que va a ser un proceso industrial para curarnos a todos, siendo que este virus se adapta al organismo que lo contiene. Esa es una cuestión ahí extraña, ¿no? Digo, no sé, yo no soy epidemiólogo, ¿no? Pero es lo que yo le preguntaría a un epidemiólogo de estas grandes farmacéuticas. ¿Estamos tratando de curar a un virus que va hacia lo que ataca de la persona de una manera distinta? De una manera industrial, lo queremos, yo creo que hay que ver cómo podríamos encontrarnos con el otro que no sea siempre igual. ¿Sí? O sea, hay virtudes del encuentro, la creatividad, la generosidad, que son los universales. Pero nuestra forma de tener el encuentro no es lo mismo como el Principito se va a encontrar con la Rosa, porque si no lo espina. ¿Sí? Si lo agarra del tallo se va a espinar. A cómo se encontraba con el zorro, ¿no? Que lo puede acariciar. Porque hay un vínculo, o sea, porque ya hay una relación. Uh-huh, uh-huh.
que En les efecto. permite ser más cercanos, que les permite estar, les da una cercanía que justamente los hace menos egoístas, los hace ver al otro, los hace ir hacia el otro, donarse hacia la otra persona. Esa última parte del abrazo, te puedo abrazar. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y este libro es un clásico, doctor, ya usted bien lo dijo y lo ha venido diciendo. En estos tiempos nos gana la vida adulta y a pesar de estar en casa, a pesar de estos momentos, aún pensamos trabajo, trabajo, trabajo. Hay que aprender a balancear. ¿Para qué estamos trabajando? O sea, ya usted lo dijo, un reporte que puede sonar algo absurdo, pero es algo cotidiano. Todos los días nosotros enviamos un reporte. ¿Cuáles son mis actividades? Pero si yo solamente me enfoco a ese reporte y decir, tengo que enviar mi reporte a las 5:50 de la tarde para que entre dentro de mi horario laboral, sí, está bien, es la actividad y no volvernos tan legalistas, pero ¿qué hay más de fondo de esto? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué me ha hecho crecer? ¿Qué tengo que aprender de esto, de lo que está abonando y de lo que yo estoy abonando al trabajo y a las personas? A mí me parece algo maravilloso y algo muy, muy fuerte ver en esta película reflejado un planeta gris. O sea, los otros eran el planeta del rey, el planeta de tal, el planeta del asteroide tal, número tal, tal, tal. Pero este era un planeta gris, o sea, los colores completamente blanco, negro y gris. O sea, la gente era gris. ¿Cómo no volvernos esos hombres grises? Sino también buscar el lado vivo, el lado creativo, el lado divertido y también el lado que nos dé sentido, que es una búsqueda. Como bien lo dice, no se halla de una etapa a otra, no se halla en un diccionario, ojalá, ¿no? Que pudiéramos hacer eso y decir, ya lo tengo el sentido de la vida. Es la búsqueda del hombre, ya lo diría también Ana Frank y algunos otros autores, ¿no? Pero este lado sí nos implica a todos darnos completamente y pues este libro nos ha acompañado a lo largo de varias generaciones, muchas generaciones, nos seguirá acompañando y quizás algunos lo hemos leído cuando éramos jóvenes, algunos pues bueno, lo retomamos constantemente, pero siempre mirando a lo esencial, buscando y recordando que el amor, la muerte, la separación, las conexiones, los vínculos, la vida, el aprecio, son indispensables también y nos hacen ser lo que hoy pues queremos forjar en cada uno de nosotros. No conocemos el camino final, pero sí sabemos que vamos a llegar a un momento donde esto se acaba. Es lo único seguro que tenemos, la muerte. No importa qué tan jóvenes o adultos seamos, siempre tenemos que volver a conectar con nosotros mismos. Es correcto, ¿no? Es el tema de, por ejemplo, de la condición gris, ¿no? Que ahí se acuerda uno de los hombres grises de Momo, de esta gran historia de Michael Ende, que la película alemana es bastante complicada de conseguir, entonces pues va a estar ahí en el tintero de algún día, si la ponen en Netflix o algo por el estilo, la podríamos comentar, ¿no? Pero el tema de este mundo gris es un mundo desvinculado, ¿no? Es curioso lo que ha pasado con la pandemia. Hemos vuelto a los vínculos básicos, ¿no? Que es la familia, ¿no? Lo hablaba con el doctor Alejandro Landero, ¿no? Es un cambio en el sistema productivo muy fuerte el que estamos viviendo. No todos, ¿eh? No todos, porque bueno, nosotros los que estamos en la academia, pues no hemos salido más que por las tortillas, si acaso, ¿no? Pero la gran mayoría de este país tiene que salir a perseguir la chuleta, ¿no? Entonces es muy distinto. Pero lo que sí se ha vuelto es la parte de cómo nos volvemos a vincular de otra manera, con quienes nos abrazamos, ¿no? Con los que son el círculo básico, ¿no? Pero también la cuestión de que debe estar en esta reflexión y es, ¿para qué estamos trabajando? ¿No? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con lo que estamos y haciendo y qué es prescindible y qué es imprescindible? Creo que ese sería el gran reto que nos podría poner el Principito, ¿no? O sea, a ver, ¿para qué estás dibujando? ¿No? ¿Para qué estás haciendo reportes? ¿Para qué?
¿Qué es lo que estás buscando con en este viaje hasta la muerte, ¿no? Parece fatídico y lo es, ¿no? Pero es lo único que tenemos seguro. Eso, los impuestos, bueno, algunos sí lo tienen exento, y que la tecnología falla, ¿no? Esas son las tres cosas que no podemos decir que no va a suceder. Pero también otra cosa que es muy importante, decía Saint-Exupéry en otro libro maravilloso que se llama Piloto de Guerra, que él cuando sobrevolaba veía la gente construyendo catedrales, ¿no? Y decía, bueno, o fue en Correo del Sur, en alguno de esos dos libros de Saint-Exupéry, que veía que veía a la gente construyendo catedrales y veía las piedras, y cuando veía las piedras aisladas, pues no se veía que iba a ser una catedral, sino que es precisamente esta vinculación lo que hace que una piedra con otra piedra sea una catedral y no unas piedras dispersas, ¿no? Entonces, este sentido, bueno, ya que estamos todos en estas y que somos medio piedras con respecto al coronavirus, ahora, ¿qué hacemos para construir una catedral, ¿no? ¿Qué hacemos para repensarnos como sociedad? Y yo creo que es una buena guía ese Principito, ¿no? Creo que sería bueno recuperarlo para ver cómo reconstruimos esta sociedad y ver que la normalidad que teníamos antes, pues si queremos regresar a ella o no queremos regresar a las 3 horas de tráfico. Yo no. Yo, Frank, lo digo abierto a toda la escucha de su programa. Yo no quiero regresar a las 3 horas de tráfico. ¿Qué estamos haciendo para evitarlas? ¿No? ¿Qué estamos haciendo para reconstruir el vínculo social? Ay, sí, nos queremos ver y nos queremos abrazar. Para echarnos el camión encima y cosas. Yo no, yo zafo, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que sea este nuevo vínculo, este nuevo encuentro con nuestra rosa o con el zorro o con el piloto o con la serpiente? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ver después de esto? Si va a ser una cuestión de control excesivo, pues yo tampoco quiero, ¿no? O va a ser una cuestión de una irresponsabilidad que pone en riesgo a los vecinos, pues tampoco quiero, ¿no? Como también sucede en la película, cabe mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ahora que salgamos de esta cuarentena, como dicen, o cuarentena con IVA, ¿no? Que también se puede llamar así. Pero bueno, no sé, son algunas ideas que salen de ahí, del Principito y de la película. Doctor, muchísimas gracias. Siempre el tiempo se nos pasa de volada y queremos seguir platicando y platicando y podemos platicar todavía 3, 4 horas más, pero ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, usted bien lo ha dicho, ha tocado puntos muy importantes y que nos dejan algo a reflexionar. El Principito es una historia que ha llegado muy lejos, ha tenido muchas adaptaciones y es muy bueno, como decía Gaby, siempre regresar a él. Usted bien dijo, ya lo ha leído bastantes veces, entonces yo creo que es un libro que tenemos que tener ahí y para pensarnos, yo creo que nos podemos quedar, si rescatamos algo de este programa, es ¿qué queremos ahora? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, poco a poco esto es algo que va a ir, no va a ser de la noche a la mañana, sin duda, todavía nos queda mucho por recorrer, un camino que nos lleva, pero es este libro del Principito, yo creo que es la base para que poco a poco vayamos pensando sobre todas estas cosas. Y hablando sobre el Principito y de que ha llegado lejos y a muchísimos lados, hace poquito el Centro Nacional de las Artes transmitió en vivo en el Teatro de las Artes una pieza del ballet justo de El Principito, entonces fue el ballet contemporáneo, así que los invitamos también a que no se la pierdan, una forma diferente, no cine, sino en el ballet contemporáneo, una manera diferente de ver al Principito, así que a todos nuestros radioescuchas, en el transcurso del día vamos a postear en Facebook, @BiblioHertzOficial, este pequeño video para que lo puedan ver, puedan tener una tarde y reflexionar y disfrutarlo de una manera diferente como es el ballet, toda esta música. Y recuerden que no olviden seguirnos en BiblioHertz Oficial para que no se pierda ningún contenido de nuestro programa y todos los siguientes programas que vamos a tener con el Dr. Forzán, porque sin duda nos quedan muchísimos programas y los temas siempre son maravillosos. Muchas gracias y pues vámonos a nuestros asteroides respectivos. Muchísimas gracias, doctor. Fue un gusto, un placer. Recuerden, no se pueden perder el libro del Principito. O sea, tiene que estar dentro de nuestros básicos. Si tenemos una mesita para dormir, ahí tiene que
estar El Principito, es una muy buena guía para regresar, reflexionar siempre y volver a ese centro, sea cual sea, tenemos que regresar a ese centro. Y también no se pierdan la película El Principito, The Little Prince, en Netflix, está muy accesible para todos, podemos verla saliendo del trabajo, donde quieran. No se pierdan nuestro próximo programa. Tenemos un escritor joven, maravilloso, también de nuestra comunidad anáhuac. Y recuerde que el próximo martes tenemos una cita por este medio y por el 1670 de AM o radio.anáhuac.mx. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Sam. Gracias, doctor Forzán. Que tengan muy buena tarde todos. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz. Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take.